por el enfoque que CEPRELAT le está dando a la aplicación de sus regulaciones. Como les dije ayer, yo tengo un poco más de 15 años de trabajar exclusivamente en lo que es aplicación de las normas antilavado en Paraguay. De hecho, que fui funcionaria de CEPRELAT unos años. Eso es lo que también me empujó un poco a especializarme en esta materia. Y estoy colaborando con varios sectores obligados en estas circunstancias, ¿verdad? Entonces, yo creo que una de las cuestiones con las que tenemos que arrancar es entender un poco cuál es la responsabilidad que se tiene al ser designado como una entidad obligada, ¿verdad? Al ser designada como una entidad obligada por la ley más que nada, porque sabemos que en materia legal hay una, vamos a decir, como una pirámide que va estableciendo, ¿verdad? La secuencia de las normas a nivel local, ¿verdad? La famosa pirámide de Kelsen que le dicen los profesionales del derecho. Entonces ahí tenemos, nos estamos centrando mucho en lo que es la resolución, pero en realidad la resolución nace de lo que establece la ley. Y como como mencioné ayer, nosotros tenemos 3 leyes antilavado en Paraguay. Tenemos la 1015, que es la del año 96, entró en vigencia en 97. Vamos a decir que es la ley madre en este. Ahí está. Posteriormente tiene una modificatoria parcial en el año 2009 y la última modificación que se dio en diciembre del año pasado, o sea, prácticamente 10 años después de la primera modificación se da una segunda modificación, pero en ninguna de estas modificaciones derogaron ni la ley base ni la anterior modificación. Entonces, a mí me gustaría compartir con ustedes el texto de lo que es esa modificación, la última modificación, porque hay ajustes importantes que se hicieron sobre todo en cuanto a la responsabilidad como sujeto obligado, persona jurídica, en este caso la OSL, la Organización Sin Fin de Lucro, pero amplía también la responsabilidad a las personas físicas que forman parte del sujeto obligado. Entiéndanse, miembros del directorio, consejo directivo, el mismo oficial de cumplimiento, dependiendo de la estructura que tengan, también se amplía esto a lo que serían los cargos gerenciales. Obviamente ahí tenemos que atender un poco la estructura que puede tener la organización, ¿verdad? También hace referencia a la responsabilidad que tiene tanto el auditor interno como el auditor externo. Y en ese contexto es justamente entender el peso de responsabilidad que nosotros asumimos al formar parte de una OSL, sea cual fuese el rol que desempeñamos. Entonces, voy a compartirles un poco el texto de la ley para que podamos, vamos a decir, aprender juntos en este contexto. Y al momento que tengan algún tipo de duda o consulta, por favor no duden, me interrumpen, y esto es justamente, la intención es que ustedes puedan tener materia suficiente como para entrar en una discusión práctica y crítica al momento de tener la reunión con el ministro Arregui, ¿verdad? Porque muchas veces el inconveniente de poder defender una postura pasa por no tener justamente elementos como estos, ¿verdad? Como para poder decir, mira, esta es la responsabilidad que tenemos, esto no podemos cumplirlo y estamos expuestos permanentemente a una falta desde el punto de vista administrativo, ¿verdad? Que es el ámbito en el que se aplica esta ley de prevención del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque en lo que es lavado de dinero o la lucha contra el lavado de dinero, son 2 elementos, son 2 escenarios en los cuales se trabaja. Por un lado, el ámbito preventivo, porque también nosotros le llamamos el ámbito administrativo, pero también está el ámbito de la persecución penal. Y ahí estamos hablando de intervenciones de la Fiscalía, del Poder Judicial,
Y son dos, vamos a decir, sistemas que se interrelacionan entre sí. Ayer se hablaba de lo que es el reporte de operación sospechosa, es lo que mencionaba Diana en su intervención. Y ese reporte de operación sospechosa es un documento que le sirve a CEPRELAT para poder iniciar todo lo que ellos le dicen el proceso de inteligencia financiera. Ellos reciben ese reporte y empiezan a hacer una serie de indagaciones en el resto del sistema, en el resto del abanico de sujetos obligados. Es decir, si yo, ALD, que soy una OSL, que soy una entidad sin fines de lucro, emito un reporte de operación sospechosa, va eso a CEPRELAT, CEPRELAT vuelve a analizar el contenido de esa información y encuentra elementos suficientes como para iniciar una tarea de análisis o de inteligencia financiera. Lo que hace es preguntarle al resto de los sujetos obligados si esa persona que está señalada en el reporte que yo envié tiene algún tipo de actividad, tiene algún tipo de movimiento, tiene algún tipo de operación, y empieza vamos a decir, a sumarle elementos a ese reporte que yo pude haber enviado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener casos en los cuales CEPRELAT le envía un pedido de información a cualquiera de los oficiales de cumplimiento de las demás OSL, decirle, queremos saber si Celeste Sadoca, en el caso de las OSL, es aportante, es donante, es benefactora, qué tipo de, cuál es el volumen de aporte que tiene, en qué tipo de instrumento aportó, si aportó en efectivo, si hizo una transferencia, si presentó un cheque personal, es decir, una serie de indagaciones a los cuales estamos expuestos al ser sujetos obligados, ¿no? Y no es solamente esto de tienen que tener solamente su manual y designar el oficial, no. La responsabilidad que se tiene en el marco de esta ley es bastante importante, es bastante significativa. Entonces voy a ir... Señora. Elizabeth, perdóname, Carmen del Cid, una preguntita nomás, y a lo mejor fuera del lugar, pero sí, el tema de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo ¿es la misma ley o hay algo diferente? Bueno, nosotros tenemos una ley de prevención del lavado de activos y también tenemos una ley que toma de referencia lo que es la lucha contra el financiamiento de terrorismo desde el punto de vista administrativo, que es una ley especial, porque en su momento la 1015 y sus modificatorias siguientes hacían referencia exclusivamente a lo que es lavado de dinero. Hay una ley especial de financiamiento de terrorismo. Por eso es que les decía ayer, y les voy a mostrar un relatorio de todas las normas que se tienen que tomar en cuenta, o que deben tomar en cuenta una OSL a la hora de tener que diseñar toda su normativa interna. No es solamente la resolución 453 que reglamenta la ley 1015 y lo que es lavado de dinero. También se tiene que tomar en consideración esa ley especial de financiamiento de terrorismo. Tenemos lo que es financiamiento de terrorismo, la lucha contra el terrorismo, los actos terroristas, las asociaciones terroristas, el financiamiento del terrorismo. Y también tenemos una ley especial que habla sobre el tema de inmovilización de fondos, que si la memoria no me falla también, ayer Diana estaba mencionando, ¿verdad? Que el tema de bloqueo de recursos que puedan tener algún tipo de sospecha que están vinculados o con organizaciones terroristas propiamente o con actividades de financiamiento de esa actividad. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, súper, porque viste que sobre todo cuando venga la GAFI, ¿verdad? La recomendación 8, pues, que ahí es donde entramos. Entonces, sí, o sea, todo va concatenado y eso nomás quería hacer la salvedad como para que no perdamos de vista ninguna de las dos cosas. Exactamente. En realidad, en la práctica cuando se habla de cumplimiento, porque ese es el término técnico que en general nosotros que estamos en el ámbito manejamos, cuando hablamos de cumplimiento estamos
haciendo referencia tanto al lavado de activos como financiamiento de terrorismo, y también, por lo menos a nivel local, en nuestras normativas también se hace referencia a lo que es la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, que es también otro concepto que está incorporado en lo que son las recomendaciones de Gafi, ¿verdad? Bueno, este es el artículo, o a partir de esto, es justamente lo que les mencionaba, es decir, la responsabilidad administrativa de los sujetos obligados. Pero a mí siempre me gusta hacer el ejercicio con la gente, ¿verdad? Cuando hablamos de sujetos obligados, personas jurídicas, porque a ver, hay sujetos obligados que pueden ser personas físicas, ¿verdad? Y me van a decir, bueno, ¿y cómo pueden ser sujetos obligados personas físicas? Yo, Elizabeth Portillo, decido importar vehículos y comprar y vender a nivel local. Las famosas playas de vehículos. Entonces, lo que es compra, venta e importación de vehículos también forma parte de la gama de sujetos obligados. Entonces, ahí no hay una sociedad, no hay una estructura jurídica, entonces soy yo a título personal que desarrollo esa actividad que está calificada como sujeto obligado. Entonces, yo, Elizabeth Portillo, me convierto en sujeto obligado persona física. Ahora, en el caso de las personas jurídicas, y acá va el ejercicio que les mencionaba, es decir, bueno, las personas jurídicas están representadas de igual manera por personas. Entonces ahí, cuando hablamos de sujeto obligado persona jurídica, tenemos que hacer referencia a quién es el que representa legalmente a la persona jurídica, dependiendo de la estructura que tenga, dependiendo del tipo de persona jurídica, porque acá nosotros tenemos, por ejemplo, sujetos obligados que son bancos, sujetos obligados que son cooperativas, sujetos obligados que son inmobiliarias, sujetos obligados que son OSL. Entonces, estatutariamente se establece quiénes son los representantes legales, quiénes responden legalmente por el cumplimiento de todas las obligaciones que tiene la OSL como tal. Entonces, acá es, ¿quién asume la responsabilidad primaria de conocer, de aplicar, de que se conozca internamente, de que se implemente dentro de la estructura operativa de la OSL? Va a ser ya sea el consejo directivo o el consejo de administración o el directorio, dependiendo de la nomenclatura que esté dentro de el estatuto de cada una de las OSL, ¿verdad? Entonces dice, responsabilidad administrativa, el incumplimiento de la ley. Esta ley, las anteriores que están vigentes todavía, las reglamentaciones que son las resoluciones que emite CEPRELAT y las demás normas que pueda dictar la autoridad de aplicación. ¿Quién es la autoridad de aplicación de la norma de prevención del lavado de activos en Paraguay? Es la CEPRELAT. Esa es nuestra autoridad de aplicación en materia preventiva, porque en materia penal ya estamos hablando, como les dije, la figura del Ministerio Público y del Poder Judicial, y eso se enmarca en otra ley, en lo que sería el Código Penal, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Darán lugar a sanciones administrativas. Por eso cuando ayer Diana decía de que, bueno, puede haber reincidencias, sí, se dan las reincidencias, pero anteriormente no estaba, vamos a decir, reglamentado lo que sería la aplicación de las sanciones. Hoy en día con esto, con esta ley, ya hay un instrumento legal que CEPRELAT puede utilizar para instrumentar esta aplicación de sanciones. Es decir, bueno, ¿qué van a ser sanciones leves? ¿Cuáles van a ser sanciones de carácter medio? ¿Y cuáles van a ser sanciones graves? Y hay que tener cuidado con las reincidencias, independientemente a que sea porque me pasé un día de presentar el informe. Hay un vencimiento, hay que tener en cuenta ese vencimiento, ¿verdad? Por eso es que les decía que es complejo dentro de todo, porque es atender mucho estos detalles con relación al cumplimiento de los informes que ellos requieren, ¿verdad? Bueno, entonces, al haber sanción, se puede aplicar al haber incumplimientos, ya se puede
aplicar una sanción. Hasta el momento no está reglamentado, pero va a llegar el momento en que eso se va a dar y obviamente vamos a estar expuestos a que nos observen y que nos digan, bueno, esto ya es recurrente, esto ya se dio en varios momentos, esto ya se les observó, ya se les dijo, tengan cuidado con esto, bueno, ahora ya les vamos a aplicar una sanción, ya no es solamente el aviso de, miren, están haciendo, o no están presentando en tiempo, o no están presentando en forma, ¿verdad? Entonces acá están lo que serían las sanciones de carácter administrativo a lo que serían las personas físicas, es decir, sujetos obligados, personas físicas, que va, como mencioné ayer, creo que una nota de apercibimiento, la famosa llamada de atención por escrito, después estamos hablando de una amonestación pública, es decir, la amonestación pública implica obviamente que hay algún tipo de incumplimiento significativo desde el punto de vista del supervisor, porque acá es importante que sepamos, CEPRELAT tiene un doble rol con las organizaciones sin fines de lucro. Tiene un rol regulador porque dicta la norma y tiene un rol de supervisión porque es el encargado de verificar, ya sea de manera extra situ o in situ, que las OSL estén cumpliendo con las regulaciones que les son exigibles o que les son aplicables. Hay sectores como por ejemplo el sector bancario, donde CEPRELAT tiene solamente un rol regulador, solamente dicta la norma. El encargado de verificar que los bancos cumplan con las normas antilavado es la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Y así hay varios sectores que CEPRELAT solamente tiene un rol de regulador. En el caso de las OSL es doble. Nos dicta la norma, pero también nos verifica que cumplamos esto. De manera extra situ es justamente cuando enviamos todos los informes que ellos piden en el plazo que establece la normativa. In situ, ellos pueden emitir una nota a la atención de la OSL donde le dicen, señores, estamos enviando a estas personas que son inspectores del área de supervisión para ir a verificar en sus oficinas el cumplimiento de la normativa. Y van con una serie de preguntas, con una serie de checklists que tienen que hacer, justamente es para que ellos puedan verificar o para que puedan cumplir ese rol de supervisión que tienen. Después hablan de que se puede dar el pago de una multa, que en este caso estamos hablando de 500 salarios mínimos, más o menos para que tengamos una idea, estamos hablando de $150.000 de multa. Obviamente esto ya pasa por un proceso de evaluación por parte de CEPRELAT para ver, bueno, por qué va a aplicar tal o cual importe de multa o cuáles son los criterios que ellos van a tener como para poder determinar en qué momento van a aplicar una nota de apercibimiento, bajo qué circunstancias se van a dar una amonestación pública o, como dice, el pago de una multa. En el caso de una amonestación pública es que CEPRELAT va a sacar una resolución en todos los medios escritos de comunicación, va a decir, amonestamos públicamente a tal organización sin fin de lucro por no cumplir con las normas antilavado en Paraguay, con todo lo que implica esa exposición pública y obviamente lo que sería el riesgo reputacional en esta materia. En otros segmentos, en otro tipo de sujetos obligados, esta amonestación pública por incumplimiento de reglas antilavado en Paraguay ya se dio en el sector bancario en su momento, y quizás muchos de los que están en el auditorio hoy habrán escuchado, habrán tomado conocimiento, por ejemplo, del tema de la aplicación de la multa del Banco Itaú en su momento, creo que hace un par de meses justamente, motivada la superintendencia por justamente encontrar incumplimientos o fallas en su sistema de prevención, ¿verdad? Entonces, estamos expuestos a esto, es decir, me pueden decir, bueno, ¿esto ya se dio alguna vez en una OSL? No, hasta el momento no, pero se puede dar dependiendo obviamente de las circunstancias, dependiendo de los elementos que pueda tener CEPRELAT en este ámbito, ¿verdad?
Y estamos hablando también de multas que van justamente en virtud a un porcentaje, dice del 1 al 10%, si es que ellos logran detectar cuál es la operación o cuál es el monto que motivó justamente el incumplimiento, y a partir de eso decir, bueno, de este monto que nosotros analizamos, este va a ser el porcentaje de multa, si es que existe o tienen elementos para poder determinar esa base de cálculo. En caso contrario, van directamente a lo que serían la cantidad de salarios mínimos, hasta, eso es lo máximo, pero obviamente está supeditado, como le digo, a los criterios que ellos puedan establecer en su momento. Después estamos hablando, por ejemplo, dice remoción, ¿verdad?, de cargo con inhabilitación por un periodo de 3 a 10 años en el ejercicio de cargos de dirección y administración. Esto es, obviamente, a las personas físicas. También la fiscalización de personas jurídicas que fueran sujetos a obligación de la presente ley, la cancelación de su autorización o equivalente en el registro correspondiente. Este en el caso siempre de las personas físicas que actúen de sujeto obligado, alguien que tiene una playa de vehículos, alguien que haga compra-venta de inmuebles, que también el rubro inmobiliario está afectado en esto, alguien que no veo con mucha regularidad hoy en día, pero sí en su momento fue un auge también lo que serían las casas de empeño. Yo puedo tener una casa de empeño también, soy sujeto obligado también, estoy obligada a cumplir, bueno, en un proceso de inspección, ellos pueden encontrar elementos de defensa, ¿sabes qué? No, ya no te autorizamos a operar, y envían todos los antecedentes a todos los otros organismos a través de los cuales yo puedo estar gestionando mi rubro, como por ejemplo el tema de la Subsecretaría de Estado de Tributación, porque obviamente es otro ámbito también que se toma en consideración para hacer esta evaluación. Y en el caso de, también habla de suspensión de distribución de dividendos hasta 3 ejercicios para los accionistas con cargos directivos. Esto en cuanto a lo que serían personas físicas. Y obviamente acá hablamos ya de personas jurídicas, y esto sí de manera directa ya aquellas entidades que están consideradas como organizaciones sin fines de lucro. Prácticamente la misma línea de acción, la nota de apercibimiento de la administración pública, pero acá la multa aumenta hasta 5.000 salarios mínimos que se pueden establecer, y estamos hablando de más o menos $1.500.000 de multas que se pueden aplicar. También habla de hasta el 50% del monto si es que se llega a detectar cuál es el monto que ocasionó ese incumplimiento. Dice suspensión, clausura o inhabilitación temporal de la licencia para operar hasta 1 año. Esto implica que obviamente en el caso de una organización sin fin de lucro le van a retirar el registro de CEPRELAT, le van a avisar a Hacienda que la entidad está teniendo problemas con las leyes antilavado, y obviamente Hacienda va a accionar en el ámbito que le corresponde. Y también dice la revocación de autorización para operar. Entiendo que en algunos casos las OSL inclusive necesitan a ver un poco cuál era el término, un decreto del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Dependiendo de cómo, a ver, en materia legal tiene una denominación que no estoy recordando en este momento. Según el Código Civil. Sí, porque creo que tienen este tema de capacidad restringida y compañía, sí, ¿verdad? Entonces que en determinadas circunstancias tiene que tener inclusive un decreto del Poder Ejecutivo. Entonces eso implica también remitir los datos al Poder Ejecutivo, y en los casos que corresponde retirarle vamos a decir, ese beneficio de tener esa... Sí, se anula el decreto, que es como lo que le pasó a Galia con su organización. Exactamente, así mismo es. Y bueno, acá viene lo más significativo de este apartado de aplicación de sanciones, que dice:
a los funcionarios, empleados, directores y altos gerentes de las personas jurídicas. Eso significa funcionarios, empleados, directores y gerentes de las OSLs. Vamos a aterrizar esto a lo que sería nuestro sector. De las personas jurídicas infractoras. Eso quiere decir, y le voy a poner a la señora Celeste de ejemplo porque es con la que más suelo hablar. Esto significa que la señora Celeste, en su calidad de directora ejecutiva del DENIDE, ¿verdad?, que es la persona jurídica sujeto obligado, puede recibir una sanción que está prevista para las personas físicas. Eso quiere decir que le pueden dar una nota de apercibimiento, puede ella recibir una amonestación pública por ser parte del sujeto obligado, o puede recibir una multa que va hasta los 500 salarios mínimos. Es ahí donde a mí realmente me preocupa el nivel de comprensión que podamos tener de la responsabilidad que estamos asumiendo como sujetos obligados, pero más que nada como personas que formamos parte del sujeto obligado. Ahí dice, funcionarios, empleados, directores y altos gerentes de las personas jurídicas infractoras se les impondrá, no dice se les podrá, se les impondrá, es taxativo eso, las sanciones previstas para las personas físicas infractoras cuando se demuestre que existe causal de involucramiento en los hechos detectados. Este sí es un punto que yo quisiera poner en debate, ¿verdad? Porque es, como digo, es la ley, es la base sobre la cual se está construyendo estas normativas sectoriales que son los reglamentos, las resoluciones que está emitiendo CEPRELAT. Y tengo conocimiento de que ellos están con proyectos de modificación para lo que es el sector de OSL. Y sí me preocupa la redacción con la que pueda llegar a salir estas nuevas resoluciones, sobre todo teniendo en cuenta que a mí me tocó trabajar con sectores como por ejemplo el sector de seguros, el sector de cooperativas, el sector de remesadoras, y tuve una intervención también parcial en lo que sería el sector de inmobiliarias. Importadoras de vehículos. Si ustedes consideran que hoy en día la 453, que es la que está vigente para el sector OSL, ya es de incumplimiento imposible en algunos indicadores, les diré que el texto en las cuales se están presentando las resoluciones de los sectores que yo les estoy mencionando ahora es mucho más pesado, es mucho más trabajoso. Por eso de repente no sé si es que ustedes tienen conocimiento de si CEPRELAT o CEPRELAT tuvo algún contacto ya con el sector como para enviarles o que ustedes hayan recibido el proyecto de modificación de lo que sería para el sector OSL. Sé que van a hacer uno especial para lo que serían clubes deportivos, porque mucho ruido se hizo con este tema. Yo por lo menos soy de la teoría de que no hace falta, porque con la 453 también ya pueden aplicar esa normativa si es que tienen la voluntad de hacerlo. Clubes deportivos y partidos políticos es lo que sé que tienen intención de hacer una resolución especial para esos dos sectores. Pero está el resto de los sujetos obligados que son OSL, ¿verdad? Que como bien dice, parte de un documento que ellos elaboraron. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento del informe de el estudio sectorial que hizo CEPRELAT para lo que sería el sector OSL, pero que está muy direccionado a lo que es financiamiento de terrorismo, ¿verdad? Ellos reconocen, por ejemplo, el tema de
una subclasificación dentro de lo que es el abanico importante de OSL, donde hablan de asistencia, de caridad y asistencia, es decir, los subgrupos que ellos pudieron identificar: caridad y asistencia, servicios sociales, desarrollo social y económico, lo que sería la parte deportiva y también los comités. Sí hay una resolución de CEPRELAT que exonera justamente a la figura de los comités, que también están constituidos como OSL. Es el único sector que está exceptuado de cumplir con estas normas. Tuvieron que hacer esa excepción por la presión que recibieron en su momento de, por ejemplo, tenemos comités de mujeres en, a ver, algún punto distante del país que recibe fondos, no sé, del Ministerio de Agricultura y Ganadería para desarrollar un proyecto de huerta comunitaria. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Y recibe 5 millones de guaraníes, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que ciertas entidades del Estado empezaron a incorporar dentro de la obligación para poder recibir los desembolsos, tener la inscripción en CEPRELAT como sujeto obligado OSL, porque ese comité de mujeres estaba constituido, tenía toda una conformación legal, pero resulta ser que recibe fondos del gobierno y encima recibe una sola vez el desembolso, y vamos a decir que hoy día ni siquiera alcanza $1000 ese apoyo económico que estaban recibiendo para desarrollar el proyecto. Imagínense tener que decirle a esas personas: señores, se tienen que ir a CEPRELAT, se tienen que inscribir, luego tienen que tener su manual de prevención, tienen que tener su oficial de cumplimiento, tienen que tener su auditor interno. Era totalmente inaplicable. Entonces, por esa razón, CEPRELAT decidió excluir a ese tipo de figuras de OSL dentro de lo que es la obligación de cumplimiento. Pero el resto de las entidades que están constituidas como organizaciones sin fines de lucro, y acá sí yo discrepo con algo que había mencionado Diana ayer, por eso le hice la repregunta en su momento, de que solamente las entidades que necesitan una cuenta de banco tienen que inscribirse en CEPRELAT. La ley no dice eso, la ley no exceptúa si yo quiero tener o no quiero tener cuenta en banco para inscribirme en CEPRELAT siendo una OSL. Y me asusta si eso es así, porque eso implica que esa organización está manejando el 100% de sus recursos en efectivo. Si no se inscribe en CEPRELAT, no va a estar en el radar de control de CEPRELAT. No va a recibir la información, esa matriz de información que presentó al final ella, donde justamente el manejo de dinero en efectivo es mucho más riesgoso que una persona que te paga en cheque o que te paga a través de una cuenta de banco, una transferencia bancaria, ¿verdad? Si manejan el 100% en efectivo, no va a estar en el radar de control. Es decir, esa organización que no necesita cuenta de banco, por ende no se registra en CEPRELAT, puede estar moviendo millones y millones de dólares en efectivo como donaciones que nadie controla, nadie va a saber quién es su aportante, nadie va a saber quién es su benefactor y tampoco nadie va a saber a qué se aplica. Entonces ahí también empieza a haber como una especie de, ¿por qué el que maneja solo efectivo no se va a registrar y yo que manejo efectivo, que manejo aportes en cheque o que manejo aportes de transferencia, tengo que hacer todo esto? A aquel no le controlan y me van a controlar absolutamente todo. Entonces, esta es una primera parte de lo que quería compartir con ustedes. Voy a cambiar a otro documento para mostrarles un poco. Yo no sé si de los que están ya tienen algún tipo de normativa interna, ya tienen algún tipo de instructivo, ya tienen sus oficiales de cumplimiento
designados, cuáles son los mayores inconvenientes que de repente están teniendo en el día a día en la aplicación de esta regulación. Permiso, buenos días. Buen Adriana día, Irún, de la red de ONGs que trabajan en VIH soy. Adriana. Nosotros desde hace varios años que tenemos oficial de cumplimiento, tenemos un manual hecho. Ciertamente nosotros hemos presentado más que nada para solicitando una, digamos, una revisión manual para estar seguro de algo que ajustar para saber si cumple con todos los requisitos de la CEPRELAT. Y eso comentaba justamente ayer Silvia Alfonso, que es nuestra representante allí ante la CEPRELAT. Ella es la encargada de cumplimiento. Y nunca tuvimos ese retorno, digamos, una respuesta o algo. ¿Cuál es nuestro mayor desafío ahora y lo que vemos con mucha preocupación? Son todos esos requerimientos de auditorías que justamente ayer estaban solicitando, porque eso implica un desembolso importante de fondos con los cuales no contamos. O sea, nuestros financiadores no otorgan ese tipo de financiamiento administrativo. Y creo que todos las que estamos en temas de financiamiento, de procuración de fondos, de ver donaciones, todas esas donaciones vienen para actividades específicas propias de los objetivos de la organización, pero no para el cumplimiento de leyes impositivas o de CEPRELAT en este caso específico. Entonces, es preocupante tener auditorías internas cada 6 meses, más una auditoría externa cada año. Yo, si bien no me parece muy amigable el formulario que estábamos revisando ayer, no es imposible el llenado. Bueno, hay algunas cosas que serán más complicadas, como por ejemplo el hecho de saber, de tener declaraciones juradas de todos las personas que nos benefician, personas tanto jurídicas Donantes. como, sí, los donantes. O sea, es un poco complicado, pero bueno, podríamos ver los caminos. Ahora, ver cómo hacer para financiar los requerimientos de auditoría, eso es lo que en este momento por lo menos nos está preocupando mucho. Y saber que hay algunos bancos que automáticamente ya dentro de su política pusieron que no trabajan con ONGs, a raíz de todo esto que estamos viendo. Sí, gracias Adriana por tu aporte. Sí, realmente esto era un tema y gracias por mencionar con relación a los bancos. Esto es algo que ayer me hubiera gustado decirle a Diana. El tener el registro de CEPRELAT no garantiza que el banco te permita operar. Pues nosotros tenemos casos de otros sectores donde le dijeron, mira, está bien, para abrirte la cuenta necesitas tener el registro de CEPRELAT. Se hizo todas las gestiones, se consiguió el registro, fuimos con todos los papeles y dijeron, no, lamentablemente por política no vamos a poder, te podemos habilitar una cuenta básica, pero más nada, no vas a poder recibir transferencias, no vas a poder hacer transferencias. Y justamente eran los dos servicios financieros que necesitaba esta entidad para poder operar y directamente por políticas del banco, que como dice Adriana, en ninguna parte de la ley ni de ninguna de las resoluciones de CEPRELAT dice que
no se puede operar con tal o cual entidad. Ahora me dicen, bueno, ¿por qué hacen los bancos? Porque es una política interna institucional de ese tipo de organizaciones, sobre todo el tema de los bancos, porque ellos escudan mucho lo que serían sus relaciones de corresponsalía del exterior. Es decir, los bancos con los que trabajan en el exterior, donde en teoría el banco local dice no, a nosotros nuestros corresponsales nos hacen mucho problema si tenemos clientes que son casas de cambio, clientes que son ONGs, clientes que son remesadoras de dinero, clientes que son del rubro juegos de azar. Es decir, hay una lista, vamos a decir, un banco dice no quiero y elimina el riesgo, hace el famoso risking para nosotros en cumplimiento, directamente dice no tomo el riesgo, no me quiero arriesgar, no quiero operar, no me interesa. Pero ¿qué es lo que genera eso? Otra vez entramos en un tema de inclusión financiera y otro tipo de conceptos, pero que este tipo de situaciones no te permite hacer. Es algo de lo que yo siempre les expongo a la gente de CEPRELAT. ¿Qué es mejor? Que quede absolutamente todo registrado, que yo sepa de qué banco a qué banco está operando tal persona, o directamente que yo no pueda tener en el radar las operaciones que hace un determinado individuo, ¿verdad? Entonces ese también es... Y una pregunta, perdón Elizabeth, una preguntita Sí. nomás como para ir organizando las ideas, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cuáles son, a la luz de lo que ya tenemos y de la probabilidad de que haya modificaciones, cuáles podrían ser los puntos, cuál es la sugerencia de ir, por ejemplo, o sea, ¿qué podemos sugerir? Porque tampoco es el tema de decir no queremos controles, porque ya estamos en el ojo de la tormenta, ¿verdad? Simplemente el tercer sector está sufriendo ataques de todas partes. Sí. Además, hace poco se recorrió ahí un video de que somos los multimillonarios y recibimos fondos porque somos todos pro homosexualidad y pro aborto. No sé dónde salió ese tema, pero bueno, una cosa es el luchar por el derecho a la vida y otra cosa es y el derecho de las personas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos como para que las regulaciones que ya estén sean las que se cumplan y no nos cambien con más cosas? O sea, ¿cómo haríamos ese planteamiento? Yo lo que justamente ayer con la señora Celeste conversaba vía telefónica después de la reunión, yo creo que una propuesta interesante es sentarse a trabajar con CEPRELAT y generar como una matriz donde yo pueda decir, bueno, aquellas organizaciones que perciben este nivel de aportes y segmentar, ¿verdad? Si recibo, no sé, habría que analizar un poco el volumen de aportaciones de por lo menos las organizaciones que están dentro de este grupo, decir, bueno, este nivel de aporte sí se condice a este nivel de control que nosotros podemos tener. Si me dice una organización, me dice, bueno, yo recibo fondos, no sé, no más de 100 millones al año. Y esos 100 millones se aplica de esta manera, ¿verdad? Y se analiza que realmente no hay riesgo, no hay algún elemento que pueda disparar alguna señal de alerta importante. Para mí no debería de ser la obligación más que enviar, por ejemplo, esa planilla de información que mostraron ayer, como para que ellos puedan hacer como un monitoreo de cómo se está comportando esa organización y eventualmente puedan hacer sus consultas puntuales. Después podemos poner otro segmento donde diga, bueno, ese es el de riesgo más bajo para nosotros, este nivel de aportes, ¿verdad? O de aportación que pueda recibir. En un siguiente segmento le podemos decir, bueno, aparte de esa planilla, necesito que me envíes la nómina de todos tus aportantes con la indicación de si son o no personas expuestas políticamente y qué tipo de actividad desarrollan. Solamente qué tipo de actividad, eso no implica que yo le tenga que pedir que me dé el respaldo de sus ingresos,
para que yo pueda tener por lo menos un formulario donde él me diga, bueno, yo soy contador, yo soy abogado, yo soy médico, más nada, ¿verdad? Y un siguiente grupo que diga, bueno, de tal aportación en adelante, sí, tiene que tener oficial, tiene que tener auditoría, pero que se analice también, como le digo, el contexto sobre todo económico que tiene la organización, porque de una organización que recibe, no sé, 100 millones al año versus una organización que puede recibir, no sé, $1 millón al año, ¿verdad? Hay mucha diferencia. Yo no le puedo aplicar la misma obligación a esas organizaciones. Yo creo que esa propuesta sería la más saludable a la hora de tener que exponerle, bueno, estamos en una cantidad importante de, imagínense, una organización que como le digo, de repente recibe 500 millones de aportaciones en el año versus un club deportivo donde un jugador tiene un salario de $100,000. Imagínense todos los ingresos que tiene que tener ese club para pagarle a un solo jugador de fútbol. Y a las dos organizaciones les estoy pidiendo la misma cosa. Esa es más o menos, en el contexto de lo que yo estoy viendo, estoy manejando hoy en día, yo creo que esa es sería la alternativa más práctica. Y después tenemos el caso, por ejemplo, de las organizaciones donde también puede ser más reducida la obligación. Aquellas organizaciones que, por ejemplo, reciben aportes del exterior, ¿verdad? Que sea todo a través del sistema bancario, que esté todo documentado en base a convenios, en base a lo que sería el desarrollo de proyectos, donde vos sabes bien perfectamente de dónde viene el dinero, quién es el que te está aportando y para qué está viniendo. Es distinto cuando yo me pongo a hacer campañas de recaudación, ¿verdad? Donde a lo mejor ni siquiera tengo el conocimiento de quién es el que está aportando. Las famosas alcancías. Ponemos la alcancía, ¿verdad? De repente aparece ahí no sé, voy a decir algo a lo mejor que ni siquiera se aplica, ¿verdad? Pero se pudiera dar. Encuentro en una alcancía a alguien que depositó 50 millones de guaraníes. Y yo no sé quién es, pero esa plata está viniendo. En ese tipo de casos sí hay un nivel de riesgo importante en cuanto a saber quién es el que está aportando. Después hay entidades que están, porque no sé si es el caso de los que estamos hoy en el auditorio, están también el caso, por ejemplo, de los sectores religiosos, ¿verdad? De las iglesias, que también son sujetos obligados, también son OSL. ¿Y cómo haces vos para documentar el aporte que te dan los feligreses en una charla, en un culto, en una misa? ¿Verdad? Entonces, todo ese tipo de aspectos se tiene que someter a un análisis importante, exhaustivo y sobre todo objetivo y práctico para que realmente esto se pueda dar. Y no sé si Mari Carmen o quién fue la que mencionó el tema de las recomendaciones internacionales. Al principio, ahí hay una cuestión. Todo muy bien de que tengamos una ley, todo muy bien de que tengamos una resolución sectorial, de que tengamos una resolución que dice que tenemos que remitir información y compañía, pero en realidad a mí una de las cosas que me preocupa bastante del componente de evaluación mutua que le toca a Paraguay en esta cuarta ronda es demostrar la efectividad de esas normas que estamos teniendo. Eso es lo que va a pesar mucho más en cuanto a la revisión que nos van a hacer a nosotros. Es decir, mucha propaganda se hace, eso yo soy muy crítica, por lo menos la gente de Ceprelat sabe muy bien eso de mi parte. Yo soy muy crítica en el sentido de decir, bueno, perfecto con el tema de las normas, pero ¿qué tan efectivas son esas normas? ¿Qué tan efectivo puede ser que nos obligan a nosotros a tener formularios de aquí para allá, ¿verdad? Si nadie va a controlar, si nadie me va a dar retorno a las consultas que hago. Como decía, por ejemplo, Adriana, yo tengo que tener mi manual dispuesto en la entidad. Yo no tengo la obligación de enviarla a Ceprelat. Ceprelat sí tiene la obligación de requerirme eso cuando ellos dispongan. Y obviamente, una vez que hagan la revisión, tienen la obligación de decirme, señores,
aquí les falta este tema, aquí les falta, acá tienen que reajustar esto no va de la mano con lo que ustedes hacen, una serie de elementos como para que pueda la entidad ajustar, cumplir, ser lo más práctico posible en la gestión operativa. Y sí hay una cuestión que obviamente creo que es la preocupación de todos, el alto costo que representa implementar esto. El oficial de cumplimiento, a quien se designa oficial de cumplimiento, tiene que saber muy bien la responsabilidad que tiene, ¿verdad? Y que es corresponsable con los representantes legales de la organización, en este caso. Si no tenemos a alguien dentro de la organización a la que le vamos a designar, eso implica tener que contratarle a una persona que haga exclusivamente esa tarea. Lo mismo pasa con el auditor interno, lo mismo pasa con el auditor externo, y las tres figuras tienen que ser personas que entiendan de lo que se está hablando, que entiendan el trabajo que tienen que hacer, ¿verdad? En lo personal, yo no estuve muy de acuerdo con las expresiones de Diana ayer con relación al tema del costo que puede tener el servicio en sí, porque hay una diversidad importante. Sí tenemos el caso de los auditores externos que tienen que estar registrados en CEPRELAT. Eso implica tener que entrar en la lista que emite CEPRELAT y decir, bueno, a esta entidad o a esta entidad o a este profesional le voy a pedir que me cotice porque si no lo hace un profesional registrado en CEPRELAT, ese informe prácticamente es inválido para los efectos de los controles que hace CEPRELAT. Perdón, y ese, por ejemplo, es uno de los puntos que yo creo que tenemos que llevar a la reunión, ¿verdad? O sea, sí, que la CEPRELAT entienda que no es cualquier auditor. No. Uno. Y dos, además de cumplir con lo que nos mandan la CEPRELAT, tenemos que cumplir con nuestro donante, porque nuestro donante también nos da ciertas pautas a la hora de contratar las agencias auditoras. Sí. Bueno, ahí hay justamente ayer hablábamos con la señora Celeste. Acá tenemos casos de reglas impositivas que establece la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿verdad? Tributación te dice, si tenés este nivel de ingresos o este nivel de facturación, estás obligado a tener una auditoría impositiva, bajo reglas impositivas, y tenés que seleccionar un profesional del registro que tiene la SEP. Eso es por un lado. Por otro lado, también conozco que hay casos en los cuales las organizaciones locales que reciben fondos del exterior, es una obligación establecida por el donante del exterior que esos fondos estén auditados. Ese es otro tipo de auditoría, ¿verdad? Una auditoría, vamos a decir, puntual con relación a la aplicación de esos fondos. Y la auditoría de cumplimiento es otro tipo otra vez, ¿verdad? En el caso de la auditoría de cumplimiento también CEPRELAT te dice, vos tenés que seleccionar un profesional de la nómina que yo tengo establecido, del registro que yo establezco. Eso implica también que el profesional esté interesado en hacer auditoría de cumplimiento, tiene que ir a CEPRELAT, presentar toda la documentación, cumplir con todos los requisitos que CEPRELAT dice, CEPRELAT evalúa y ahí recién él tiene ese registro, ¿verdad? Es decir, ahí también hay una cuestión de que de repente la gente confunde, dice, bueno, yo tengo, pero no tengo obligación de tener auditoría impositiva porque tengo que tener auditoría. La auditoría impositiva es totalmente en otro ámbito, en otro segmento, ¿verdad? Tengo algunas consultas acá en el chat que no quiero dejar pasar. Dice, también en relación a lo que ayer mencionó Diana de CEPRELAT, en relación a los fondos provenientes de convenios con agencias internacionales, mencionó que es suficiente documentar con dichos convenios. En la resolución no menciona que se podría documentar de esta manera, es decir, cuando supera los $10,000 se debe tener la declaración jurada o es suficiente los acuerdos convenios internos. Cuando hay un convenio, y sobre todo cuando son con personas o entidades del exterior, ese convenio ya es suficiente para hacer lo que es la identificación, porque el formulario lo que quiere hacer es eso, ese es el objetivo que tiene, ¿verdad? Es identificar a la persona que está proveyendo esos fondos y sobre todo
determinar que el origen de los recursos que nosotros estamos recibiendo de esa persona es lícito, ¿verdad? Ese es el objetivo principal, de qué actividad desarrolla ese donante, ¿verdad? Y cuál es ese. Si es una persona jurídica, bueno, uno de los pasos operativos que sí a nosotros nos toca acá en Paraguay sería pasar por listas de OFAC, de ONU o todas las otras listas que establezca CEPRELAT para verificar que esa organización no esté señalada o no esté sindicada con alguna vinculación, ya sea de lavado de dinero o de financiamiento de terrorismo. La organización, pero también los firmantes de ese convenio, es identificar quiénes están firmando como personas en representación de esas organizaciones, ¿verdad? Y obviamente saber cuál es el origen de ese recurso. Lo que sí yo les había mencionado es que, si es que no lo tienen hoy en día para los próximos convenios que puedan llegar a firmar, es que se incluya en todo caso un apartado que diga, ¿verdad?, de que en el territorio desde donde están viniendo esos fondos están sujetas a reglas o a normas antilavado. Yo recuerdo que habíamos asistido a una organización acá sin fines de lucro que recibía fondos de Estados Unidos y donde justamente una de las cuestiones que ellos señalaban es que ellos estaban sujetas también a la legislación americana y también eran objetos de controles antilavado. Entonces con eso se cierra el tema del circuito, por decirlo de alguna manera, porque de repente podemos estar recibiendo fondos de territorios, ¿verdad? Por eso el tema de lo que es el factor de riesgo zona geográfica, donde a lo mejor no tienen ningún control, no hay ninguna norma que les obliga a ellos a saber de dónde provienen los fondos, y cualquier persona puede ir a aportar, y esos mismos fondos estamos nosotros recibiendo. Por eso hablaba un poco del tema de riesgo de contagio. Entonces, con el convenio firmado, se puede documentar ese origen de los fondos por más de que sea más de $10,000, identificar quiénes son los firmantes, hacer nuestros cruces con listas, ¿verdad?, que es parte del proceso de prevención que nos toca de este lado de la historia cuando hablamos de donantes del exterior. No sé si, a ver un poquito, esa fue la primera pregunta. Después hablamos, dice, para recibir fondos públicos según la norma de la Contraloría General, puede ser, exige una cuenta bancaria, por ejemplo. Bueno, y ahí está. Te dicen, por ejemplo, sí o sí tenés que tener una cuenta de banco para recibir estos fondos. No te vamos a pagar ni en cheque ni en efectivo. Pero ¿qué pasa si de repente vos estás iniciando recién tus actividades como OSL? Y sé que por política la gran mayoría de los bancos te piden mínimo 6 meses de operaciones para poder aperturarte la cuenta, ¿verdad? Entonces, ese también es un tema interesante para poner en la mesa del ministro de CEPRELAT, aunque yo sé que ellos no toman intervención en estos casos, porque te dicen, bueno, es política del banco y nosotros no podemos. Pero ¿y cómo haces si es que vos querés operar bajo reglas legales y tu contraparte te dice, mira, te voy a hacer, voy a aportar, pero te voy a hacer a través de una transferencia, no te voy a dar ni efectivo ni cheque? Y es un problema también, no solamente del sector OSL, sino de varios sectores que también se encuentran con ese inconveniente. Y como les digo, que tengamos el registro de CEPRELAT no garantiza que el banco nos dé la cuenta, porque finalmente el banco se rige sobre o bajo sobre sus propias políticas institucionales, y dependiendo del banco que sea, directamente no operan con este tipo de organizaciones. A ver, un ratito. Había un... Yo quería comentar nomás que a nosotros sí ya nos mandaron la comunicación de que se cierran cuentas, y es por eso, ¿verdad? Porque el banco ya no va a aceptar cuentas de organizaciones sin fines de lucro. Perdón, ¿de qué organización sos? De OMAPA. OMAPA. Sí. Okay.
O sea, el banco les dijo a usted o mapa que lo más probable es que a usted les cierren la cuenta o una comunicación general nomás recibieron. Una comunicación que dice que ellos por la ley y tal, ¿verdad? Pueden disponer el cierre de las cuentas y cerraron. Y nosotros tenemos todos los documentos presentados, ¿verdad? Y son, Juanca, O no sea que sé, ustedes ya están 50 con ese banco. sí, o sea, a fin de mes, o sea, el 29 se cierra, digamos. Bueno, Y estamos viendo abrir en otros bancos, ¿verdad? Y todo eso, pero justo, justo ahora, ¿verdad? En 29 de diciembre sale la notificación que ya, que en pero 30 ya días está le cierran la pasando, cuenta. que el 29 de enero se cierra, sí. O ¿Pero sea, ya ellos está se excusan pasando, de por hecho. política bancaria o se excusan por políticas de CEPELAR, de Hacienda o algo? Según lo que pudimos hablar, porque en la comunicación dice nomás así que cierran, ¿verdad? Es que el Consejo Superior del Banco, ¿verdad? Resolvió que van a cerrar las cuentas, o sea, eso es lo que nos dijeron, ¿verdad? De las organizaciones sin fines de lucro. No sé si a raíz de la multa con Itaú justamente y todo eso, o qué pasó. Pero, porque le exige demasiado o qué, pero fue una decisión del banco según ellos nos comunicaron y bueno, se cierran. Bueno, ese es un ejemplo y es una situación que yo creo que también amerita poner en una mesa de trabajo, en una mesa de análisis, si no se puede con CEPRELAT, con el sector bancario directamente, ¿verdad? Pero Claro, independiente. porque eso ya es otro nivel de negociación, pues, porque si ya Claro, es la política propia Sí. del banco. pero Y encima somos clientes de muchos años, no es que es una cuenta nueva o qué. Y bueno, y siempre que hay convenios, qué sé yo, presentamos todos los documentos, pero igual. ustedes reciben fondos del exterior, Liz. Este año, o sea, el año pasado recibimos, no sé si del exterior creo que venía el fondo, un proyecto con el BID, pero antes de eso no. Nunca. O sea, estamos hablando Recibimos. inclusive de una organización multilateral, internacional, reconocida y aún así. Y los aportes que nosotros recibimos que no sean de organizaciones, o sea, son demasiado bajos, ¿verdad? No, muy, muy bajos, no sé, 40.000, 60.000, no sé, cosas así. Ok. Sí, por eso decía de repente que yo creo que lo más práctico sería trabajar con CEPRELAT en una matriz de clasificación, ¿verdad? De las organizaciones de acuerdo al nivel de aportación que reciben y a partir de eso determinar cuáles van a ser las obligaciones que va a tener cada segmento, ¿verdad? Porque no, vamos a decir, no, para mí no tiene sentido aplicarle una regla general a todas de una sola vez atendiendo justamente ese tipo de limitaciones que pudiéramos llegar a tener, sobre todo, como le digo, el sobrecosto que eso representa para este tipo de sector, ¿verdad? Bueno, a ver un ratito. Esto es una parte de lo que también quiero mostrarles. Por eso le hablaba ayer de que este es el compendio de todas las normas que se tienen que tener en cuenta y sobre las cuales justamente se construyen todas las regulaciones de CEPRELAT. Voy a hacer así un pantallazo muy rápido. Esto yo le puedo enviar a Celeste para que les comparta posteriormente a través de los medios de comunicación que ustedes puedan tener y que habla justamente de todo lo que es prevención de lavado de dinero propiamente. Después tenemos todo lo que es represión, que es el aspecto penal justamente que está vinculado al tema del lavado de dinero, porque acá hay que generar también el contexto, porque hablamos de lavado de dinero justamente porque lo que se busca es a través de todos los instrumentos, todas las operaciones que puedan tener o puedan ejecutar las organizaciones criminales,
que generan recursos de procedencia ilícita, generan recursos sucios, como le decimos nosotros, que después obviamente entra dentro de ese circuito de lavado. Y es el Código Penal el que establece justamente cuáles son aquellas actividades que se consideran en Paraguay que generan dinero sucio y que obviamente puede ser pasible de lavado, ya sea acá en el territorio nacional o en lo que sería el exterior, porque se habla, cuando se menciona el tema del lavado de dinero, estamos hablando de una actividad inclusive que considera conexiones transnacionales. En el artículo 196 es donde se habla justamente del tema de cuáles actividades delictivas se consideran en Paraguay como precedentes o que generan recursos que posteriormente son lavados, ¿verdad? Entonces, todo lo que hace referencia a lavado, represión, todo lo que es contra financiamiento de terrorismo, que justamente fue una de las consultas que se hace con relación a esto. También hay que considerar lo relacionado a Gafisud, porque nuestras normas, nuestras leyes señalan justamente las 40 recomendaciones. Entonces, para entender un poco el contexto de por qué las OSLs son parte de este esquema, pues hay que ir a la fuente, que en este caso son las recomendaciones de Gafi, ¿verdad? Y después están todos los relacionados a los decretos, por qué tenemos que pagar un arancel, por qué ese prelat es el que va a hacer la supervisión, que nos habla justamente de estos decretos reglamentarios, ya sea desde lavado de dinero o financiamiento de terrorismo. Y sí, ya acá hablamos de las resoluciones propias del sector de organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? La 453, que es la base de este sector. Y la última es esta justamente que habla de la matriz, esta de información que ayer estaba mencionando Diana. Y después hay otra serie de resoluciones que menciona a todos los sujetos obligados. Esto no hace diferencia de solamente va a ser para todo, para este sector o para el otro sector. Cuando habla de todos los sujetos obligados, incluye el tema de las organizaciones sin fines de lucro. Y para que vean un poco lo extenso de todo lo que tiene o lo que guarda relación con la aplicación de estas normas dentro del sector de OSLs. Entonces, no sé si de repente hay alguna otra consulta, alguna otra duda de lo que estuvimos conversando hasta el momento. Y parece que por el momento no. Elizabeth, te agradecemos un montón. Fue realmente una clase magistral. Perdón el barullo que se escucha cada vez que hablo, pero es que estoy en identificación haciendo mi papel de mamá. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un resumen, gente. Te agradecemos muchísimo. Entonces, voy a enviar ese documento, ese resumen que me decís a Celeste, y ahí hacemos la distribución. Y yo creo que por favor les pido a todos que las sugerencias que tengan, teniendo en cuenta la reunión que tenemos el martes con el ministro, si nos pueden enviar a través del chat o me pueden enviar por mail para que yo después pueda hacer un compendio, circulemos y el martes lleguemos a un acuerdo, porque lo importante sería ir ya con una agenda bien estructurada como para aprovechar al máximo posible que el ministro nos va a recibir. Porque si nos vamos con 70 puntos va a ser improductiva nuestra reunión. Entonces tenemos que ser lo más conciso posible y también realista, ¿verdad? Porque por sobre todas las cosas lo que tenemos que tener muy en cuenta es que en este momento estamos en el ojo de la tormenta y tenemos que demostrar que nosotros somos los primeros interesados en ser lo más transparentes posible, pero tampoco que nos llenen de regulaciones que nos impidan trabajar. Yo creo que ese es el espíritu de todo, ¿verdad? Y bueno, cualquier cosa, las órdenes, Elizabeth, no es más, muchísimas gracias y nos vemos, gente. Y nos siguen por chat o nos envían por mail sus sugerencias.
Gracias. Bueno, gracias Hasta a luego, ustedes.